¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Otaku Talks. El día de hoy vamos a recordar un anime de esos que parecen haber sido olvidados, pues después de una sola temporada no se sabe nada sobre una segunda temporada, ni sobre la continuidad de su material original. Oficialmente, tanto la novela ligera como el anime están en pausa, pero muchos de los fans de dichas obras creemos que todo es por culpa de un bloqueo mental del autor Ishiro Yamagata, pues en busca del apoyo de los fans, escuchó que lo que les gustaba y no les gustaba de su obra se puso a escribir, tratando de complacer a todos, generando que su historia tomara un rumbo que no tenía planeado. Al terminar el primer gran arco cayó en un bloqueo, pues varias cosas que escribió no las había contemplado en el inicio y ya no supo cómo enlazar todo. La historia y la trama del misterio de este anime son muy buenos, pues de verdad desconfías de todo y al final cuando se revela la verdad, honestamente sí te sorprende. Hoy en día, la obra original está en pausa indefinida, pero sigue en catálogo de Shueisha, por lo que esperan que en un futuro, cuando salga el volumen 7 de la novela, se pueda revelar una segunda temporada o algo que dé una luz de esperanza para los fans de esta obra. Sí, muy chingón tu punto de vista, pero ¿de qué chingados estás hablando? Ya visité escucharte como menso, pero no sé de qué chingado hablas. ¿Cómo se llama el anime o qué? Ah, sí es cierto, hablamos de nada más y nada menos Roka no Yusha, también conocido como Los Valientes de la Flor de 6 Pétalos. Un anime lleno de misterio, intriga, amor, diálogos extensos y acción moderada. Bueno, no perdemos el tiempo, así que mejor, mucho replay. Hace 1000 años apareció un demonio que se hizo llamar Dios Demonio y sin aviso atacó a los humanos. Para ello dividió su cuerpo en pedazos creando monstruos para conquistar el mundo y acabar con la humanidad. Los humanos mandaron ejércitos, pero ninguno fue rival contra el ejército del Dios Demonio y al borde de la extinción apareció una santa, a la cual se le conoció como la Santa de la Flor. Ella se enfrentó y repelió al ejército del Dios Demonio hasta el estrecho del continente que limita la tierra humana con la tierra Makoku, de donde surgió el Dios Demonio. Cuando la santa volvió, dijo a los humanos que el Dios Demonio seguía con vida, pero en un profundo sueño, por lo que era seguro que despertaría algún día. Después lanzó una profecía. Cuando el Dios Demonio despierte, la diosa del destino elegirá a 6 héroes y les otorgará el poder de la Santa de la Flor para que juntos se enfrenten al Dios Demonio y lo vuelvan a hacer dormir o derroten por completo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de hablar, la santa desapareció y no se le volvió a ver. Desde entonces, año con año, los guerreros que quieren ser elegidos prueban su valor en los templos de la diosa del destino, participando en torneos donde luchan midiendo sus fuerzas. Al pasar 700 años, apareció el primer grupo de héroes. Estos fueron reconocidos porque una marca de una flor de 6 pétalos apareció en su cuerpo. Este grupo de 6 valientes enfrentaron al Dios Demonio y sus heraldos, logrando una victoria. La segunda ocasión fue hace 300 años, donde solo 5 de los 6 héroes lograron llegar a la tierra Makoku para cumplir su misión, pues uno cayó víctima de los monstruos y no se escogió a un suplente. Los héroes siempre han sido 6 y por eso se les conoce como los héroes de la flor de 6 pétalos. Ahora, en la actualidad, en el continente humano, los monstruos han aparecido más frecuentemente en los últimos 10 años, por lo que se sabe que el Dios Demonio está próximo a despertar y los héroes están por ser seleccionados. Sin embargo, en esta ocasión, los héroes deberán superar una prueba antes de emprender el camino que los llevará a cumplir su destino. Así inicia este anime, así inicia Roka no Yusha. Métete la intro. En el templo de la diosa del destino de la ciudad de Viena se festeja un festival donde se lleva a cabo el torneo para elegir al próximo posible héroe elegido por la diosa del destino. Y digo posible pues la selección se basa en las cualidades de cada héroe y no en su fuerza. Ya verán el porqué más adelante. Justo durante las semifinales del torneo se enfrentan 2 talentosos guerreros. Un guerrero águila muy fuerte, hábil y viejo general lleno de experiencia, que se enfrenta a un joven guerrero oso muy fuerte y resistente. El vencedor del encuentro se enfrentará a la princesa Nachetania, actual campeona y santa de las saetas.
Cuando iba a comenzar la lucha, aparece nuestro protagonista, un joven escuálido carente de fuerza física que dice llamarse Atlet Mayer y se presenta como el hombre más fuerte del mundo. Dice que ha venido para enfrentar a ambos guerreros para tener la posibilidad de enfrentar a la campeona y ganarse el derecho de poder ser elegido para ser uno de los héroes de la Flor de Seis Pétalos. Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Como ha interrumpido un torneo divino, se ordena que sea detenido, pero Atlet demuestra que lo que le falta de fuerza lo compensa con inteligencia, astucia, el uso de la ciencia y su agilidad, pues acaba rápidamente con los guardias para después desafiar a los guerreros a luchar juntos contra él. Usando todas sus mañas, experiencia y habilidad, Atlet acaba con ambos guerreros dejando a todos con cara de ¡ay, cabrón! Al terminar, grita hacia la estatua de la diosa pidiendo ser escogido, pero es arrestado. Dos horas después. Atlet es golpeado y encerrado en una celda donde recibe la visita de una chica que dice ser su admiradora y quiere saber más de él. Atlet se presenta nuevamente como el hombre más fuerte del mundo. Dice tener 18 años y haber sido entrenado por Atro Spiker desde los 10 años, con el único propósito de derrotar al dios demonio. A pesar de no haber podido enfrentar a la princesa Nachetania, Atlet dice saber que es el hombre más fuerte del mundo y confía que la diosa del destino lo elegirá como uno de los 6 héroes. La chica le dice a Atlet que el torneo siguió su curso y aunque el guerrero oso ganó la semifinal, fue vencido por la princesa Nachetania, por lo que es probable que ella sea elegida como héroe. La chica le pregunta a Atlet si conoce a ciertas santas o guerreros famosos, de los cuales Atlet acepta haber escuchado sobre ellos y tener deseos de enfrentarlos. La chica le responde que esos guerreros han sido desvividos, por lo que es posible que uno de los heraldos del dios demonio o alguien más esté eliminando a posibles guerreros que serían seleccionados como héroes por la diosa. Eso también incluye a la santa más fuerte llamada Ryura, la santa del sol, por lo que le recomienda quedarse en prisión y recuperarse. Pues nada ni nadie podrá entrar para hacerle daño y así sus posibilidades de ser elegido serían mayores. La chica se despide y Atlet le pide que si llega a ver a la princesa le diga que espera con ansias el día de que puedan unir sus fuerzas en contra del dios demonio. Mucho más tarde. El juicio de Atlet se lleva a cabo y es sentenciado a cadena perpetua en prisión, por lo que sin más remedio espera a que sus heridas se recuperen. Después de hacerlo, se pone a hacer ejercicio y a entrenar para no perder su condición. Hasta que una noche, desde el estrecho del continente, el cielo se torna rojo, anunciando el despertar del dios demonio. Atlet en su celda tiene una visión que le otorga el poder de la diosa, y en su mano derecha aparece la marca de la flor de 6 pétalos, prueba de que ha sido elegido como uno de los 6 héroes. ¡Qué bendición! La chica que visitó a Atlet en prisión llega presentándose como Nachetania, princesa del reino y santa de las saetas, elegida como una de los héroes. Atlet se sorprende pero muestra que fue elegido como un héroe también, por lo que Nachetania usa su poder de santa liberando a Atlet y juntos huyen del reino para encontrarse con los otros héroes y cumplir su destino de vencer al dios demonio. Así inicia este anime, así inicia Roka no Yusha. Ahora sí, métete la intro. ¡No mames, otra vez! Ok, pues ya no. Después de pasar por su guarida, Atlet está preparado
para su viaje hacia el estrecho del continente para reunirse con los otros héroes, pero durante el camino se da cuenta de que la princesa Nachetania, a pesar de ser muy hábil usando su poder, es algo malcriada, impulsiva e inocente. Ella dice que es a consecuencia de una guerra civil que se desató por el control del reino, en la cual tuvo que huir para no ser ejecutada por su propio padre, y tuvo que vivir por un tiempo en el exilio. Cuando la guerra terminó, se reveló que había sido escogida como Santa de las Saetas, por lo que pudo volver al reino, y es el único motivo por el cual sigue con vida. Ahora como héroe pretende llevar a cabo su misión, volver victoriosa y ganarse el respeto de su padre, por lo que no le importa dormir en el suelo, pasar hambre o frío. Esa es una historia de origen brutal. Tras 10 días de viaje, están cerca de la frontera con el estrecho del continente, donde ya pueden ver gente que es desplazada de sus tierras huyendo del ataque de los monstruos. Atlet le pide a Nachetania estar atenta, pues es probable que sean atacados o emboscados por los monstruos antes de llegar a su destino. No mucho después se encuentran con un grupo de gente que son atacados por monstruos, por lo que Atlet usa su entrenamiento demostrando que sabe cómo combatir contra ellos, sus debilidades y puntos débiles, y junto a Nachetania acaban con todos los monstruos. Después de atender a los heridos, una de los aldeanos le dice a Atlet que una viajera se quedó en el pueblo para que pudieran escapar, por lo que Atlet decide ir a ayudarla aún en contra de los deseos de Nachetania, que termina quedándose para ayudar a escapar a los aldeanos de un grupo de monstruos que llegó a atacarlos. ¡No mames, otra vez! Nachetania logra acabar con ellos, pero pierde a su caballo. Afortunadamente, Golov, ahora guerrero de Piena y guardaespaldas de Nachetania, llega en su auxilio. Este fiel hombre muestra que es uno de los 6 héroes y promete proteger a su princesa con su vida. Nachetania dice que eso no es necesario, pues ahora son iguales, y le pregunta por las noticias de su misión secreta. Golov dice que después de perder el torneo del año pasado, viajó por el mundo buscando pistas de la persona que desvivió a los posibles héroes, y aunque no pudo encontrarla, descubrió que es una mujer llamada Flemmy, de cabellera blanca y que usa un rifle como arma. Un momento, no me digas que esa muchachita blanca es una desvividora. Tan bonita y pura que se ve, nadie creería eso de una mujer tan chula como es. No cabe duda, las mujeres son todas iguales. Te descuidas un poco y te meten un balazo por la espalda. No cabe duda. Por eso, yo no me caso. Y mientras tanto, en otra parte del mundo... Atlet llega a la aldea viendo a una chica liberando a unos perritos, por lo que se acerca, pero la chica le dispara y le advierte que no se acerque o la siga. Atlet dice que es uno de los 6 héroes y solo quería ayudar. La chica se presenta como Flemmy, la santa de la pólvora, dice haber sido elegida como uno de los héroes de las 6 flores y agrega que no se unirá a los otros héroes, pues quiere derrotar al dios demonio sola y después huye del lugar. Eso me estoy refiriendo. ¿Ah, sí? Una chica blanca, con un buen trasero de negra. Sí. La llevaré a casa con mamá. Atlet, que sabe que deben ir todos los héroes juntos, manda a su caballo con una nota para Nachetania y sigue a pie a Flemmy. Esta chica es muy hábil y logra eludirlo un par de veces, pero Atlet logra alcanzarla. Le arrebata sus municiones y le pide que vaya con él. Flemmy dice que aunque quiera, es seguro que terminarán matándose entre ellos, por lo que prefiere ir sola, pero Atlet dice que se encargará de protegerla si eso sucede y le pide seguirlo. Por lo que Flemmy, sin más remedio, decide seguirlo, aunque le advierte que si ve a otro héroe y este la ataca, no responde por lo que pase y va a huir de inmediato. Bueno, si tú lo dices. Tras avanzar y platicar un poco, Atlet le devuelve su munición y juntos llegan al templo que sirve como frontera y contención del estrecho del continente que los separa de la tierra Makoku, hogar del dios demonio.
Ahí son recibidos por los guerreros que quedan en el templo y son informados que la Santa de la Roca pasó por ahí hace 2 días y los espera en el templo Barrera del Estrecho. Después son llevados a la réplica del templo, donde les enseñan un hechizo que activa la barrera colocando una espada y diciendo unas palabras. Dicha barrera sirve para evitar que cualquiera entre o salga de la tierra Makoku. Este hechizo solo debe ser activado cuando los héroes estén reunidos y entren a la península, para evitar que los monstruos invadan el continente. En caso de que los guerreros encargados no puedan hacerlo, uno de los héroes deberá hacerlo y quedarse atrás, para que los otros puedan seguir su camino, por lo cual todos deben saberlo. Una vez aprendido, Flemmy y Adlet siguen su camino para reunirse con la Santa de la Roca. Y mientras tanto, en otra parte del mundo, Golok y Nachetania siguen su camino hacia la aldea destruida, donde son atacados por un monstruo. Al vencerlo, ven el caballo de Adlet y su nota, por lo que deciden seguir su camino y reunirse con él en el estrecho del continente. Golok, visiblemente molesto por la confianza que Nachetania siente por Adlet, a pesar de haberla dejado sola, decide seguirla sin mencionar nada. 2 horas después. Adlet y Flemmy siguen su camino, pero son atacados por Nachetania y Golok, que le piden a Adlet alejarse de Flemmy. Adlet los detiene y pide que paren de atacarse antes de que alguien muera. Aunque Flemmy acepta, dice que se lo advirtió, pero Adlet insiste en preguntar a Nachetania el por qué ataca a Flemmy y muestra que ella es una de los 6 héroes. Nachetania no puede creer esto, pues dice que Flemmy es la desvividora de héroes. ¡Vamos! Flemmy acepta esto y nombra a sus víctimas: santas, guerreros y todos aquellos que podían ser elegidos. Incluso dice que tenía pensado acabar con Golok y Nachetania. Adlet, lejos de molestarse, pregunta si acaso desvivió a Ryura, la Santa del Sol, pero Flemmy dice que aunque era uno de sus objetivos, no pudo encontrarla y no sabe nada de ella. Adlet también le pregunta el por qué lo ha hecho, a lo que Flemmy dice que al desvivir a los guerreros más fuertes, los elegidos serían más débiles y el dios demonio despertaría más rápido. Nachetania y Golok quieren atacarla al escuchar esto, pero Adlet se pone en medio, mencionando que, aunque haya desvivido a los héroes, es posible que tenga una razón para despertar al dios demonio antes y querer enfrentarlo sola, por lo que confía en ella. Pues su deseo de derrotar al dios demonio es real, y si Golok y Nachetania insisten en pelear, él peleará junto a Flemmy contra ellos. Porque es lo que un hombre hace. Nachetania, sin más remedio, acepta que viajen juntos, pero deja en claro que su confianza está con Adlet y no en Flemmy, por lo que la vigilará de cerca. Golok sigue los deseos de su princesa, pero se muestra decepcionado, pues Nachetania no confía en él como lo hace en Adlet. Este, al darse cuenta de esto, lo tranquiliza diciendo que no tienen ninguna relación más allá con la princesa, y solo son compañeros héroes, y no debe de preocuparse. Mucho más tarde. Una vez que están cerca a la entrada de la tierra Makoku, ven a lo lejos unos monstruos voladores que parecen estar atacando el templo de la barrera, por lo que los 4 deciden ir a investigar. Los 4 son emboscados rápidamente, y al ver que los monstruos no dejan de salir, Nachetania le pide a Adlet que se adelante al templo para asegurarse de que no sea destruido. Adlet se va dejándoles el resto de la pelea, y al llegar al templo, Adlet se encuentra a una sacerdotisa herida que le indica que hay alguien adentro del templo. Adlet, al ver que la puerta estaba sellada, decide usar una bomba para forzarla, logrando abrirla. Del interior del templo salen 2 guardias autómatas que lo atacan, y al derrotarlos, Adlet ve que la sacerdotisa era en realidad un monstruo que lo engañó para abrir el templo. Adlet trata de seguir al monstruo, pero se da cuenta que una niebla empieza a cubrir todo, justo como si la barrera se hubiera activado, por lo que entra rápidamente al templo para asegurarse de que todo esté en orden. Pero al entrar se da cuenta de que alguien más entró y activó la barrera, dejándolos encerrados dentro de ella sin poder salir para continuar su viaje y cumplir su destino. ¡Jodidos! ¡Estamos jodidos! Flemmy, Golok y Nachetania llegan preguntando el por qué activó la barrera, pero Adlet niega haberlo hecho, mencionando que fue una trampa y rápidamente intenta hacer el hechizo de liberación, pero no funciona. Por lo que Nachetania, desesperada, toma la espada, la agita, destruyendo la lápida con garabatos y un papiro, pero es detenida por Flemmy, que le pide que se calme. Los 4 son interrumpidos por Chamok Rosso, la Santa del Pantano,
quien al ver a Flemmy dice que deben desvivirla, pues sabe quién es. Después llega Maura Chester, la Santa de la Roca, una santa veterana y respetada que fue elegida como uno de los héroes y le pide a Chamot que se comporte, pues ahora hay algo más importante que debe preocuparles, pues ella viene acompañada por Hams Humpty, uno de los 6 elegidos como héroe de la flor de 6 pétalos, y ahora hay 7 personas en total. Espera, ¿qué mierda? Aunque todos tratan de pensar en la posibilidad de que la diosa del destino eligiera un 7º héroe, esto no es posible, pues en las veces anteriores jamás había ocurrido, por lo que es seguro que entre los 7 presentes, uno sea un impostor, culpable de haberles tendido una trampa para encerrarlos y así el dios demonio pueda conquistar el continente. Pero la pregunta es, ¿quién es el falso héroe? Esa detective es la pregunta correcta. Lo primero, antes de comenzar a culparse, es saber qué tan grande es la barrera, por lo que Hams y Atlet salen a investigar, descubriendo que la barrera es circular, y no importa en qué dirección o distancia corras, lejos de ella, siempre vuelves al límite de la barrera. Al volver con la noticia, nos damos cuenta que Flemmy, a causa de su pasado, es amarrada como principal sospechosa de ser la falsa héroe. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Maura dice que en el papiro no se menciona nada sobre cómo desactivar la barrera, pero sabe que la persona que la activó es la única que puede desactivarla voluntariamente, o bien pueden desvivirla, y como es imposible activarla desde fuera y solo los humanos pueden hacerlo, el falso héroe es el único que puede desactivarla. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pero como todos tienen una marca legítima, primero deben descubrir al impostor y decidir si desvivirlo o que la desactive voluntariamente. Chamot cree que Flemmy es la traidora, pero Maura propone conocerse un poco y contar sus historias para saber por qué fueron escogidos. Atlet, Nachetania y Golo se presentan mencionando lo sucedido. Maura dice ser la encargada de todas las santas y conoce a todas, incluyendo sus poderes. Pero a Flemmy no la conocía, ni a su poder de santa, por lo que menciona que es posible que sea una nueva santa, cosa que no sucedía hace más de 100 años. Chamot, de 14 años, es la santa más joven y más poderosa de todas. Al ser una niña es impulsiva y no le importa desvivir a sus oponentes. Llegó el mismo día que todos presenciando las explosiones y corrió al centro de ellas sin saber lo que sucedía. Sabía de Flemmy pues trató de desvivirla, pero al ser muy fuerte Flemmy terminó huyendo. Hans se presenta como asesino a sueldo y dice que al ser escogido como uno de los héroes habló con el rey que le quedaba más cerca y negoció un pago por luchar. Al recibir su dinero lo escondió y se dirigió a la tierra Makoku encontrándose con Maura. Menciona que no sabía nada de la barrera hasta oírlo de Maura, y también dice que su estilo de pelea es el arte marcial felino, y por su entrenamiento ríe como si maullara y adorna sus palabras con un ña al final. Flemmy es la última en hablar, por lo que le pide a Maura que le levante su parche y adorno del cabello. Así revela que tiene un cuerno en la frente, pues realmente es hija de un monstruo y un hombre humano. Vaya dato perturbador. Explica que hace 20 años los monstruos cruzaron al mundo humano, esto con el fin de crear a un híbrido que se enfrentara a los héroes cuando el dios demonio despertara, por lo que se llevaron a personas para vivir con los demonios. Uno de ellos fue su padre, que tras haber embarazado a su madre fue desvivido. El resto de humanos fueron los encargados de construir un templo a una diosa, siendo esta la diosa de la pólvora, la cual le otorgó su poder. Siguiendo las órdenes de su madre, dejó la tierra Makoku para desvivir a posibles héroes. Ella obedeció sin cuestionar, pues consideraba que el dios demonio era un ser maravilloso. Maura cuestiona a Flemmy el por qué ahora quiere derrotar al dios demonio, exigiéndole una respuesta, pues su historia y su linaje la ponen como principal sospechosa. ¿Qué es eso? ¿Es racista? Aunque Atlet trata de defenderla, diciendo que al no ser humana no podría activar la barrera,
Hans dice que si pudo entrar al templo que tiene protección anti-monstruos, su mitad humana le permitiría activar la barrera. Flemmy dice que es verdad, sin embargo no activó la barrera, pues cuando se activó se encontraba luchando junto a los otros héroes y llegó después. Mentira o no, lo que es una realidad es que alguien de los 7 está mintiendo, ya sea en su pasado, sus razones o sus movimientos. Chamot insiste en desvivir a Flemmy, pues es la más sospechosa de todas. Pero Hans toma la palabra mencionando que si Flemmy fuera la impostora, no hubiera dejado vivo a Atlet, pues tuvo muchas oportunidades de desvivirlo antes de reunirse con los otros 5. Sin Atlet solo habría 6 personas y así nadie sospecharía de ella, lo cual sería lo mejor para el falso héroe, por lo que piensa que ella es un héroe real. Si bien esto es una realidad, convierte a la historia de Atlet en incoherente, sin que él lo sepa, por lo que le piden que vuelva a contar lo sucedido. Al terminar de contar todo lo que pasó, Hans le cuestiona si hay algo que quiera corregir, pues su historia tiene un punto cuestionable. Hans, al ser un asesino a sueldo, debe infiltrarse en diferentes lugares, y los más difíciles, por no decir imposibles, son los lugares con barreras creadas por la Santa de los Sellos, como este templo. Si la puerta estaba sellada, nadie habría podido entrar sin forzar la puerta. Si Atlet hubiera sido el segundo en forzar la puerta, los autómatas ya no hubieran estado activos, pues solo se activan una vez, lo cual sucedió cuando él forzó la puerta. También, si Atlet regresó apenas se activó la barrera, debió haber visto a alguien salir por la puerta, pues al ser un templo sellado solo se puede entrar o salir por la entrada. Pero no vio a nadie, por lo que eso lo convierte en el principal sospechoso. ¡Espera, qué mierda! Atlet razona esto y sabe que las sospechas sobre él son lo más coherente, pero aunque dice la verdad, no hay manera de probarlo, pues no hay forma de romper un sello y volver a armarlo en segundos. Tampoco hay santas con tal poder o monstruos capaces de hacerlo, y Flemmy es la única mitad humano, mitad monstruo que existe. Podría ser el fin del Hombre Araña. Maura inicia una votación para saber si atacar o no a Atlet. Nachetania confía en Atlet. Flemmy se abstiene de votar. Maura, Chamot y Hans desconfían de Atlet, y Golob es el primero en atacarlo. Atlet usa una de sus bombas de luz para tomar a Flemmy poniéndola a dormir, y bajo amenazas logra huir en medio de la niebla. Sin embargo, Hans, al ser muy hábil, logra herirlo gravemente con uno de sus dardos, por lo que sabe que así será más fácil encontrarlo y desvivirlo. 2 horas después. Sin embargo, al caer la noche, Maura le pide a Hans volver al templo, pues sabe que Atlet es muy hábil y está lleno de trucos, por lo que será difícil enfrentarse a él si los agarra desprevenidos. Además de que sabe que Flemmy sigue con vida, pues la marca pierde un pétalo si uno de los héroes se va con San Pedro. Oye, hay algo que no me cuadra. Ya entendí eso de que hay un héroe falso, pero ¿por qué parece que el Atlet esa no quiere que la Flemita sea culpable? Si hasta ahí se reveló que esa es mitad monstruo, ¿por qué se pone de su lado? Mire, la historia gira en torno a este y otros misterios. De nada sirve que le explique ahora, pues si hago, echaría a perder varias sorpresas que vienen más adelante. Así que mejor ponga atención y descubramos juntos el misterio. Bueno, lo voy a ver, pero espero que valga la pena. Y mientras tanto, en otra parte del mundo... Atlet malherido tiene un sueño en el cual recuerda su pasado y cómo vivía tranquilo en su pueblo. Después recuerda cómo conoció a su maestro Atro Spiker mientras buscaba la fuerza para vengarse del dios demonio, y cómo este le enseñó que reír en medio de la adversidad es la mejor manera de hacerte fuerte. Atlet despierta para darse cuenta de que Flemmy curó su herida y lo puso a salvo en un escondite. Ella le dice que aunque cree que es el impostor, le ayudó, pues hay un 1% de posibilidades de que no lo sea, pero no piensa hacer más por él. Como agradecimiento, Atlet enciende una fogata y se pone a hablar con Flemmy de lo sucedido.
ella le confiesa que aún con su parte humana sufrió algo de dolor al estar en el templo, por lo que Adlet llega a la conclusión de que la trampa no fue puesta por un monstruo, sino por uno de los 7. Dime algo que no sepa, tonto. Pero también cree que es posible que haya un segundo impostor oculto, que activó la barrera y está usando al falso héroe para sembrar desconfianza y culpar al primero en llegar al templo, que en este caso es él. No lo sé, Rick, parece falso. Por más tonto que parezca, Flemmy piensa que es posible, pero primero tiene que probar que no es un impostor, y al no confiar en él, no piensa ayudarlo. Adlet no se desanima, pues confía en que podrá encontrar a los 2 impostores, probar su inocencia y demostrar que es en verdad el hombre más fuerte del mundo. Flemmy, al escucharlo, le cuestiona el motivo de tanta confianza, a pesar de que solo es un hombre normal lleno de trucos. Adlet le confiesa que su fuerza y seguridad se deben a su maestro, pues le enseñó a luchar, crear armas, venenos, bombas, el uso de la ciencia, cómo fortalecer su cuerpo y mente para poder enfrentarse y vencer a los monstruos y al dios demonio. Flemmy le pregunta el porqué de su obsesión, a lo que Adlet le dice que cuando era niño, una tarde un monstruo bípedo con apariencia de pájaro con 3 alas y capaz de hablar visitó su aldea para hablar con el líder del pueblo y se quedó una noche. A la mañana siguiente, el líder le dijo a los aldeanos que el monstruo les ofreció llevarlos a vivir bajo la protección del dios demonio, pues los héroes de esta generación serían derrotados. Si alguien se oponía, el resto debía entregar sus cuerpos y corazones como ofrenda, lo que causó que la familia de Adlet y otros aldeanos fueran sacrificados, siendo él el único que logró escapar con vida. Flemmy, al escuchar la historia de Adlet, dice que ese monstruo es uno de los 3 heraldos del dios demonio y líder de una facción de monstruos. También que fue el encargado de su creación y se llama Gurneo. También dice envidiar a Adlet, pues hasta el final su familia lo amó. En cambio a ella, luchó siguiendo las órdenes de su madre. Amaba a todos los monstruos como familia y creía que al ser mitad humana debía esforzarse más para ser aceptada. Sin embargo, al enfrentar a Chamot y ser derrotada, volvió a casa herida, donde su propia madre trató de desvivirla junto a los otros monstruos que consideró sus amigos, pues según dejó de ser útil y quisieron deshacerse de ella. Me voy a suicidar. Hágase para atrás, por favor, porque me voy a suicidar. Ya vale madre esta vida. Por esa razón, Flemmy huyó y comenzó a pensar en que si derrotaba al dios demonio, su madre se arrepentiría de haberla tenido, de haberla usado y de haberla desechado. Y cree fielmente que la diosa del destino la escogió para cumplir esa misión. Adlet no cuestiona nada, por lo que Flemmy le pregunta el por qué no duda de ella. Adlet se limita a decir que ahora entiende el por qué no quiere dejarla sola, pues ambos fueron traicionados, ambos dejaron su hogar y ambos se mueven por venganza, pero deja en claro que no tienen nada que ver con lo sexoso. Flemmy dice que entiende, pero se equivoca. No se parecen en nada, y como aún desconfía de él, volverá con nosotros. No sin antes dejarle una munición que solo ella puede sentir cuando es detonada. Si la usa o no es decisión de él, y le advierte que es posible que la próxima vez que lo vea, intentará desvivirlo. Ah, mamoncita, mija. Flemmy llega al templo donde dice que se liberó y trató de capturar a Adlet, pero al no tener su arma decidió volver y se va a descansar. Al día siguiente, tras escuchar nuevamente lo sucedido, Maura piensa que lo mejor es dividirse para buscar a Adlet. Propone hacer parejas para buscar y proteger las armas que Adlet dejó en el templo y ordena desvivirlo así alguien lo encuentra. Como Chamot no quiere hacer equipo y prefiere jugar, Hans es el encargado de cuidar las cosas y el templo, mientras que Flemmy irá con Maura para buscar por un lado y Nachetania irá con Golot al límite de la barrera. 2 horas después, Adlet se da cuenta de que se han dividido para buscarlo, por lo que sabe que debe apresurarse en recuperar sus cosas, para así poder enfrentarse al impostor, pues es muy probable que el verdadero impostor aproveche para desvivir a alguien y culparlo a él. Se dirige al templo esperando encontrar a Nachetania, pues sabe que puede negociar con ella,
pero con lo que no contaba era que Hans le estaba esperando. Ambos tienen una batalla donde Hans tiene mucha ventaja, no porque Atlet sea débil, sino porque no quiere herir a un posible héroe real, lo que lo lleva a ser sometido rápidamente. Sin embargo, Hans no lo desvive, sino que comienza a decir que le sorprendió que tomara a Flemmy como rehén y la dejara irse como si nada, por lo que ahora quiere saber quién es su cómplice, pues piensa que no puede estar trabajando solo. Atlet dice que no es el impostor y activa una bomba aturdidora que deja momentáneamente ciego a Hans. Trata de huir, pero Hans, al luchar como un gato, tiene el sentido del oído muy desarrollado y logra seguirlo y atacarlo con tal precisión que Atlet, aturdido, apenas si puede eludir, por lo que es acorralado rápidamente. Al estar nuevamente frente a frente, Atlet apuesta todo a su instinto. Se despoja de sus dardos y bombas, quedándose solo con su espada. Hans, al ser un genio, observa todo con cautela, pues sabe que debe haber un truco. Cuando Atlet siente que es el mejor momento, usa un mecanismo que lanza el filo de su espada hacia Hans, despojándolo de una de sus espadas. Hans cuestiona el por qué falló a propósito, pues ese ataque era ineludible. Atlet acepta haber fallado a propósito, pues no es el impostor. Hans no cree en sus palabras, pero duda un momento. Atlet se quita la ropa mostrando que no hay nada oculto y aunque sabe que si Hans es el impostor será desvivido, confía en que sea un verdadero héroe. Hans acepta que Atlet tiene razón, pues de ser el impostor no tendría otra oportunidad como esta, por lo que se alegra de haber sido él quien lo enfrentara, pues si hubiera sido otro los habría convencido. Hans acepta ser el impostor real y se lanza cortando el cuello de Atlet, que no puede hacer nada para evitarlo. ¡Se murió! Atlet sale del trance y Hans le dice que solo le mostró una alucinación, pues los humanos mienten con sus palabras y acciones, pero al ver una reacción genuina y el miedo en sus ojos ante la muerte inminente, sabe que dice la verdad. No mames, casi me cago del susto. Después de vestirse, Atlet es aceptado por Hans como camarada, y ahora con las dudas sobre él despejadas y con la confianza de que Hans es un héroe legítimo, la pregunta es, ¿quién es el impostor? Esa detective es la pregunta correcta. Atlet y Hans regresan al interior del templo para buscar alguna pista y las armas de Atlet, pero al no encontrar nada, salen siendo recibidos por Chamot. La niña rápidamente cree que Hans los traicionó, pero estos tratan de explicarse. Chamot no piensa escuchar, pues dice que basta con desvivir a Atlet para saber si es o no un impostor. Si al morir la barrera no se disipa, desvivirá a Hans, después a Flemmy, y así hasta saber quién es el impostor, pues sabe que aunque quede ella sola, es más que suficiente para acabar con el dios demonio. Se mete una rama en la boca provocando que vomite una baba a la que llama un pantano sin fin que tiene en su interior. Ese pantano devora todo lo que come y lo hace su sirviente, y así la batalla comienza. Atlet y Hans contra Chamot y sus monstruos de pantano que se regeneran al ser destruidos o cortados. Atlet piensa rápidamente en una estrategia para vencer a Chamot, por lo que junto a Hans y sus trucos logran acercarse y darle un golpe noqueándola. Luego de someterla, Atlet dice que no cree que Chamot sea el impostor, por lo que le pregunta si ella sabía sobre la barrera antes de reunirse con los demás, a lo que Chamot vuelve a decir que no.
Adlet habla a solas con Hans confesando que Flemmy lo dejó huir, por lo que está seguro que no es una impostora y quiere hablar con ella. Hans le aconseja que no lo haga, pues Flemmy es una persona sumida en la oscuridad. No confía ni ama a nadie, justo como él. Sin embargo, la oscuridad de Flemmy es más densa y ni la camaradería de Adlet o su amor podría cambiarla, pues incluso parece odiarlo. Aún así, Adlet le encarga a Chamot, le pide recuerde el plan y lo siga hasta el último momento. Le entrega algo y se separan por ahora. Unos momentos después. Adlet está cansado y su herida lo afecta, pero usa la munición especial de Flemmy para llamarla y espera a que ella llegue. Y mientras tanto, en otra parte del mundo, Maura y Flemmy llegan a donde Adlet pasó la noche, y aunque Maura sospecha que Flemmy mintió, trata de ganarse su confianza, diciéndole que si fue escogida es por voluntad de la diosa del destino, y ahora sabe que es una de ellos, por lo que le pide que a la primera oportunidad que tenga, acabe con Adlet sin pensarlo. Flemmy acepta y así escuchan ruidos de batalla que vienen del templo, los cuales reconoce como los sonidos de batalla de Chamot, por lo que regresan rápidamente. Es en ese momento que Flemmy siente que su munición especial se activó, por lo que se separa de Maura. Unos momentos después. Flemmy llega con Adlet y este le dice que ha descubierto parte del plan del impostor, contándole todo lo que ha descubierto. Solo 5 personas sabían cómo activar la barrera, y todos lo escucharon del capitán de la fortaleza fronteriza, por lo que es probable que trabajara para el impostor y les haya mentido. Después, con un ataque falso al templo, engañaron a uno de los héroes para abrir la puerta y crearon una neblina falsa con el poder de alguna santa o monstruo engañando a todos. Ya con todos los héroes reunidos en el templo y creyendo que la barrera había sido activada, todos tocaron la espada que estaba puesta en la rendija. Todos pasaron por el altar, por lo que alguien pudo activar la barrera sin que los demás supieran o notaran, usando el método correcto. Y así quedaron encerrados. De esta forma, el impostor creó desconfianza en los héroes reales para que eliminaran a uno real. Después viajará con ellos y eliminará al resto de uno a uno. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Flemmy le pregunta si desconfía de alguno, pero Adlet dice que, aunque Hans parecía el más sospechoso, ha confirmado que no es así, pues peleó contra él y aunque perdió, le perdonó la vida y confió en él, por lo que le pide su ayuda para buscar al impostor. Flemmy usa un explosivo para mostrarle a Adlet que el poder de la santa es más limitado de lo que piensa, pues la barrera que está en el bosque necesita una especie de estacas que están enterradas por todo el terreno, por lo que solo se activarían cuando la barrera principal se activara. De lo contrario, la niebla hubiera tardado mucho en aparecer en todo el bosque. La otra forma de hacerlo posible sería con una segunda barrera, pero eso hubiera inhabilitado la primera y no estarían encerrados, por lo que su hipótesis es incorrecta y no va a ayudarlo. ¿Qué? ¿Cómo que no? Su error solo confirma que está desesperado y no piensa dejarlo ir. Adlet comienza a reír pues dice que aún así no piensa rendirse, pues si lo hace y muere, la siguiente en la mira sería Flemmy. Mientras él viva encontrará al impostor para salvarla, por lo que le pide que confíe en él. Flemmy le pregunta el por qué quiere protegerla, por qué se preocupa por ella más que en sí mismo. Y aunque sabe que Maura ya debió de haber llegado al templo y convencido a Hans y Chamot de salir a cazarlo, le pide que se quede a hablar más con ella, pues quiere conocerlo y posiblemente confiar en él. Adlet intenta acercarse a ella, pero Flemmy le apunta con su arma y le exige que le diga el por qué quiere protegerla, advirtiendo que si le miente, no dudará en dispararle. Adlet comienza a pensar y dice que hace mucho tiempo intentó convertirse en un arma para poder vengarse de los monstruos y del dios demonio, pero el corazón es algo de lo que no te puedes deshacer, pues el amor surge cuando menos lo piensa y desde que la vio se enamoró de ella. Al enterarse de que había desvivido a los posibles héroes, no pudo soportar la idea de dejarla sola y decidió oponerse a Nachetania. Al enterarse de la posibilidad de un impostor entre ellos, lejos de buscarlo, quiso protegerla, aún arriesgando su propia vida.
¡Ay, el amor! Flemmy le dice a Adlet que una vez que acabe con el dios demonio, no tendrán una vida ni un lugar donde vivir, pues los humanos y los monstruos la van a detestar. Adlet le dice que él se encargará de todo, pues es el hombre más fuerte del mundo, y hará lo imposible posible, encargándose de crear un lugar para los dos. Flemmy duda por un momento, pero su corazón no se abre, por lo que empieza a dispararle a Adlet. Y mientras tanto, en otra parte del mundo, Maura llega al templo y se molesta con Hans y Chamot por dejar escapar a Adlet. Hans rápidamente dice que puede confirmar que Adlet no es un impostor y hasta han descubierto el plan del mismo y cómo los ha engañado hasta ahora, contándole todo lo que Adlet le contó a él y a Flemmy ahora. Maura dice que no confía en Adlet, pues el hecho de no haberlos desvivido es simplemente para generar división entre ellos, pues sabe que Nachetania confía en él, ahora Hans, y es probable que pueda convencer a Flemmy para que se enfrenten entre todos, por lo que decide salir a buscarlo ella misma. Hans trata de detenerla, pero Maura molesta le dice que su visión del futuro es fácilmente manipulable con una voluntad férrea y nadie más vio lo que sucedió. Es en ese momento que escuchan los disparos de Flemmy, por lo que Maura le ordena a Chamot vigilar a Hans mientras ella va a desvivir a Adlet. Invoca su poder de santa llamando al eco de la montaña para gritar y que todos la oigan. Maura miente diciendo que Adlet derrotó a Hans dejándolo gravemente herido, por lo que deben desvivirlo a la primera oportunidad. Hans le pregunta a Maura por qué miente y si acaso es ella la impostora, pero Maura dice que no va a correr más riesgos y solo quiere que todos cumplan su deber. Chamot saca sus monstruos del pantano para detener a Hans y así Maura se dirige a la batalla. Ya está, ya encontré al impostor. Desde hace rato me parecía sospechosa la machorra esa, pero ahora con su mentira lo confirmo. No, sí soy bueno para el Among Us de verdad. Esto no es nada para mí, ya no me hace falta ver lo que falta. Ya gané la partida, ya encontré al impostor ya. y mientras tanto, en otra parte del mundo, Nachetania y Golot caminan por el bosque donde ésta le pide a Golot confiar en ella y hacer todo lo que le pida, pues sabe que Adlet no es el impostor y desconfía de Hans, pues dice estar segura que al llegar con Maura, Hans la reconoció como princesa de Viena. Después fingió no conocerla, además de que cuando le tocó explicarse, Hans estuvo muy al pendiente de lo que ella dijo y fue el que acusó a Adlet como el impostor. Después van a la cueva que sirve como acceso a la tierra Makoku, donde encuentran restos de la fogata donde se supone Maura y Hans descansaron, pues creen que si recibió algún mensaje fue justo ahí, pero no encuentran nada extraño. Golot cuestiona a Nachetania el porqué de su confianza hacia Adlet en lugar de hacia él, pero esta le dice que no es momento de celos, pues aunque sabe que está enamorado de ella, no lo rechazó para no lastimarlo. Pero ahora le deja en claro que él es solo un guardia y ella la princesa. No hay nada y nunca habrá nada más allá de eso. Lo más importante ahora es comprobar que Adlet es inocente, pues sabe que es más que un simple hombre y podría ser una pieza clave en la batalla que viene. Es en ese momento que escuchan los disparos de Flemmy y el mensaje de Maura. Esto se va a poner feo. Tras escuchar todo esto, Nachetania tiene un ataque de esquizofrenia en el cual se burla de sí misma, diciendo que actuó extraño todo el día, pues creyó en Adlet, pero ahora se pregunta qué sentirá cuando le quite la vida. ¡Esta perra está loca! Flemmy sigue a Adlet mientras él trata de convencerla de que Maura mintió, pero Flemmy no le da tregua y manda una señal con su ubicación. Adlet la detiene por un momento y le pregunta por qué no cree en él, pero Flemmy dice que solo trata de engañarla con palabras dulces, las mismas que su madre y amigos usaron para engañarla. Adlet entiende que Flemmy decidió no confiar en nadie, pero en el fondo busca a alguien que alcance su corazón. Maura llega en ese momento y ataca a Adlet separándolo de Flemmy, a la cual le pide que la cubra mientras ella trata de desvivirlo. Adlet, por más que trate de huir, sabe que todo ha terminado y decide rendirse hincándose.
Desarmado y en el suelo, pregunta por Hans, pero Maura dice que él sabe mejor que nadie, pues él fue quien lo lastimó. Adlet le pide a Maura que antes de desvivirlo le permita probar la inocencia de Flemmy. Saca de sus ropas un spray que al entrar en contacto con cosas tocadas por los monstruos reaccionan poniéndose de color rojo y explica que lo usó en el altar y Hans fue testigo de ello, por lo que le pide a Maura que lo use ella misma para probar que Flemmy no tocó el altar y no pudo activar la barrera. Con esta prueba, si Maura es el impostor, su plan para culpar a Flemmy se viene abajo, pues después de acabar con él, la siguiente en la lista sería Flemmy. Maravillosa jugada. Maura dice que Adlet es alguien de temer, pues si sigue con vida hará que todos le crean, por lo que debe acabar con él ahora mismo. ¡Tortazo serio! ¿Pero qué ha pasado? Flemmy defiende a Adlet y dice que lo odia. Mientras más habla con él, más lo odia, pues había decidido no confiar en nadie, pero ahora confía en él. Lo logró, señor. ¿Lo logré? Adlet y Flemmy huyen mientras Maura los ataca a lo lejos. Después la princesa y Golov los alcanzan cortándoles el paso. Maura le dice a la princesa que acabe con Adlet y aunque Flemmy trata de explicar que Maura miente, nada parece importarle a la desquiciada princesa que comienza una batalla sin cuartel. Flemmy y Adlet se defienden como pueden de los ataques combinados de Golov y Nachetania, sin embargo al final Adlet tiene que huir en dirección al templo, dejando a Flemmy atrás, que al final es detenida por Maura y Golov. Unos momentos después. Cuando Adlet llega al templo trata de llamar a Hans, pero este no aparece. Nachetania llega justo después y comienza a perseguirlo hasta el bosque, logrando herirlo en repetidas ocasiones. En el suelo, Adlet trata de convencer a Nachetania de su inocencia, pero ella no escucha y trata de apuñalarlo. Adlet detiene el ataque con sus manos, rompiendo el arma de Nachetania, golpeándola en un par de ocasiones. Golov llega viendo a su princesa en el suelo y esta le ordena ir tras Adlet, que malherido logra evitar su ataque, pero no puede hacer nada contra la embestida de Golov, que lo lanza hasta el cementerio de cadáveres de monstruos de la primera batalla de los héroes que tuvieron al llegar al bosque. Maura llega cargando a Flemmy, que sigue con vida, y Adlet le agradece a Golov por mandarlo hasta ahí y le pregunta si recuerda ese lugar. Nachetania y Maura le piden que lo desviva de una vez, pero Golov dice que es importante sacar la información antes de hacerlo. Ya valió madres entonces, ¿eh? Es en ese momento que Hans y Chamot llegan deteniendo la ejecución. Maura se ve expuesta por su mentira, pero sigue insistiendo que Adlet es el impostor y hará cualquier cosa para ganar. Adlet dice que el hombre más fuerte del mundo era el único que podía desenmascarar al héroe impostor, y con todas las piezas en su lugar, es hora de exponerlo. Les cuenta a todos lo que descubrió sobre el método falso para activar la barrera y todo lo que le explicó a Flemmy y Hans. Sin embargo, aunque Maura insiste que es imposible, Adlet sabe que una santa fue capaz de crear la niebla en segundos. Si bien Adlet desconoce el poder de las santas desconocen el poder de la ciencia. La niebla es básicamente agua, pero para crearla hay que hacer que la temperatura descienda de golpe. Al hacerlo, la humedad en el aire queda atrapada en pequeñas partículas de agua que crean la niebla. El bosque, al estar junto al mar, es muy húmedo y bajar la temperatura rápidamente haría que la niebla apareciera en cuestión de segundos. Maura insiste en que no hay forma, pues como dijo Flemmy, una santa capaz de hacerlo tendría que poner una barrera, deshabilitando la primera. Adlet dice que no es necesario bajarla, sino subirla. Ahí es donde Maura entiende que usaron a Ryura, la Santa del Sol, que lleva más de un mes desaparecida, pues ella podría subir la temperatura solo con su presencia sin necesidad de barreras. Los monstruos o el falso héroe la obligaron o convencieron para elevar la temperatura. Adlet explica que al principio no lo notaron, pero al llegar al área el calor era insoportable porque Ryura estaba cerca. Los guerreros del castillo frontera pudieron trabajar para el impostor o para los monstruos y los engañaron con el método falso. Como solo el rey, que mandó a construir el templo, y algunos encargados sabían el método correcto, al llegar ellos al área fueron cayendo en las fases de la trampa.
El monstruo que engañó a Adlet para abrir el templo dio la señal y en ese momento desvivieron a Ryura, haciendo que la temperatura bajara de golpe creando la niebla. Al estar todos en el templo, el impostor activó la barrera sin exponerse y solo esperó a que culparan a Adlet de ser el impostor y esperar a que lo desvivieran. Maura no cree en esto, pues no hay una prueba, son solo conjeturas, pero Adlet explica que solo hay que encontrar el cuerpo de Ryura. Hans nota el cuerpo de un monstruo enorme y pregunta si estuvo durante la batalla de los héroes, lo cual les niegan. Al abrirlo encuentran en el interior el cuerpo de Ryura, la Santa del Sol, y Maura confirma que es ella. Maravillosa jugada. Y también de paso la teoría de Adlet. Viéndose acorralada por las pruebas, Maura acepta que Adlet no es el impostor, pero esto lejos de esclarecer el misterio, deja a la duda de quién es el falso héroe rondando en el aire. Esa detective es la pregunta correcta. Ahora todo apunta a Maura, pues insistió en que Adlet era el culpable. Mintió para que todos lo cazaran y desvivieran, y aún con todas las pruebas, no se rindió hasta que sus acusaciones se vinieron abajo. Chamot y Hans dicen que Maura no es la impostora, pues mientras todos peleaban, él y Chamot encontraron enterradas 2 tablillas como las del templo. Una de ellas es idéntica a la que estaba en el templo, pero en la segunda hay un método para desactivar la barrera y para volver a activarla en caso de ser necesario, siendo este el método real. Tomar la espada y verter sangre con ella en el agujero, recitar las palabras y romper la tablilla. Wait a minute. Hans y Chamot llegaron cuando la tablilla estaba rota, lo mismo que Maura, por lo que no saben quién la rompió, por lo que los primeros en llegar hacen memoria. Golov sacó la espada. Adlet, queriendo desactivar la barrera, cortó su mano con la espada dejando caer sangre en el orificio. Y Nachetania rompió la tablilla, lo que la convierte en sospechosa. ¡Pinche coneja! ¡Pinche coneja! Golov, al ver a la princesa siendo acusada, se pone de su lado, mientras ella dice que la rompió en medio de la desesperación sin saber lo que hacía. No lo sé, Rick, parece falso. Adlet recuerda el viaje con Nachetania tratando de buscar una razón para confiar en ella, pero sabe que fue ella quien lo envió a investigar el templo. Y la acusa directamente. Nachetania, al verse acorralada, acepta ser el falso héroe y se rinde. Golov, al escucharlo, se rompe, pues la mujer que ama y en la que confía acepta que su único error fue no saber sobre la existencia de una tablilla con las instrucciones correctas y se lamenta por no haber acabado con la vida de ninguno de los héroes. Maura la cuestiona del porqué de sus acciones, a lo que Nachetania acepta que debió contarles la verdad desde el inicio y pedirle su ayuda. Golov pide que le diga lo que desea hacer y él la seguirá a donde quiera, pero Nachetania le dice que si hubiera hecho caso como un perro fiel sin cuestionarla por celos, le habría contado todo, pero ahora ya no importa, pues su sueño es conseguir la paz verdadera, una donde el dios demonio, los monstruos y los humanos vivan juntos en armonía. Para ello necesita que los héroes mueran o se retiren, mientras ella hará un pacto con los monstruos. Si bien habrá que sacrificar unos cientos de miles de vidas humanas, confía en que la paz llegue algún día. ¡Esta perra está loca! Al escuchar esto, Adlet ordena que desvivan a la princesa, pero esta resulta ser un clon de lodo. Nachetania habla desde lo lejos, despidiéndose de todos, prometiendo que volverán a verse, y se lamenta por dejar a Golov. Hans, Maura y Chamot tratan de seguirla mientras Flemmy cuida a Adlet y a un Golov con el corazón roto. Adlet agradece a Flemmy por cuidar de él y cuando trata de decirle que la ama, Flemmy dice que lo odia, pues al estar cerca de él tiene deseos de vivir. Tras escuchar esto, Adlet cae desmayado por las heridas y Flemmy le da una medicina boca a boca. Al día siguiente, Adlet despierta mientras es atendido por Maura y Hans, que le cuentan que Nachetania disipó la barrera y huyó hacia la tierra Mahoku. Pero todos están a salvo y esperan su recuperación para seguir su camino.
Adlet va a ver a Flemmy y esta le pide algo de tiempo y espacio, pues aún no asimila lo que siente. Adlet le pregunta si luchará junto a ellos, a lo que ella dice que sí. Después le pregunta si es verdad lo que dijo de querer vivir cuando está a su lado, a lo que tímidamente asiente. Adlet le alienta a esforzarse para derrotar al dios demonio y volver juntos con vida. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, Justo cuando los 6 héroes se reúnen y preparan para cumplir su destino de derrotar al dios demonio, son interrumpidos por Rolonia Macheta, la santa de la sangre, amiga de Adlet, que causa celos en Flemmy. Maura le pregunta qué diablos hace ahí, a lo que ella dice que trató de llegar antes, pero una barrera le impidió seguir el camino. Pero ahora que están juntos, hará todo lo que pueda y se esforzará al máximo para ser digna héroe de la flor de los 6 pétalos, y pregunta por qué hay 7 personas. Oh shit, here we go again. En las sombras, Gurneu, líder de una facción de los monstruos, dice que ahora es su turno de entrar en acción y ordena a los monstruos del continente volver al bosque. El rey encargado de la barrera llega al templo y les dice a los héroes que los monstruos del continente se dirigen hacia el bosque y llegarán en unas horas, por lo que los héroes saben que no hay tiempo para descubrir al nuevo impostor. Adlet le pide al rey que active la barrera en media hora, tiempo suficiente para que ellos lleguen a la cueva que los llevará hacia la tierra Makoku, y como sabe que él es el único héroe auténtico, les pide a los otros que sigan sus instrucciones hasta saber quién es el nuevo impostor. Así, los 6 héroes, que son 7, llegan al borde de la tierra Makoku, donde Adlet sabe que no hay marcha atrás. Su misión ahora es derrotar al dios demonio y descubrir al nuevo falso impostor en el proceso. Fin. A ver. La coneja era la falsa héroe. Después de descubrirla y hacerla vivir quedaron los 6 héroes reales, ¿no? ¿Alguien me puede explicar qué hace la vaca ahí y por qué no la desvive? No es tan fácil. La trama principal de esta historia es el misterio de descubrir el falso héroe. Bueno, ahora todos están seguros de que es Adlet quien descubrió al falso héroe. Es el único auténtico, por lo cual comienza a ser el líder estratégico del grupo de 7. En la novela ligera la trama se complica cada vez más y la trama del falso héroe se hace cada vez más marcada y golpea la confianza y unidad de todo el grupo. Si bien en la novela ligera el grupo de héroes logra vencer a Gurneu, la historia caló hondo en la unidad y confianza de los 3 de los pilares del grupo. Lamentablemente hasta ahora, después de casi 11 años de su pausa, no se sabe nada de esta obra. Pero las 6 novelas que tienen son muy buenas y recomiendo que las leas si tienes curiosidad de saber cómo van las cosas con el grupo de héroes. Oye, que lo lea, dice, y si ni a la escuela fui. Oye, y si mejor cuentas historias completas desde el principio a fin, ¿no? Bueno, eso es todo por el día de hoy. Esperamos que te haya gustado esta historia llamada Roku no Yusha, también conocida como Among Us de héroes. Sé que es un resumen que puede ser algo complicado de entender la historia, pero en el anime queda mucho mejor. Y te aseguro que te va a gustar si le das una oportunidad. Por mi parte, eso es todo. Recuerda dejar su like, compartir y dejar un comentario. Ya somos 140 de suscriptores y en la mitad deja su like, así que por favor, si te gustan los videos, apóyanos con un like o un comentario para saber tu opinión. Recuerda que no cuesta nada, solo toma unos segundos. Me despido, yo soy Marcos, es todo para la próxima. Bye. ¡Arigato! ¡Bye bye!